En esa tarea te pedimos que compares, que hagas una comparación contrastando la sociedad de la era industrial con la sociedad de la era de la inteligencia. Vamos a ver de qué manera lo podemos hacer mejor. Todos pensamos, continuamente estamos pensando, no podemos dejar de pensar. No siempre somos conscientes de los pensamientos y no siempre los hacemos de la forma más hábil, pero es cierto que habitualmente tomamos decisiones, argumentamos, solucionamos problemas, pensamos lo que vamos a hacer después, es decir, no podemos dejar de pensar. ¿Cómo podemos hacer para mejorar nuestra manera de pensar? Y además, ¿cómo podemos trabajar esto en nuestra aula para que nuestros alumnos piensen de forma eficaz, con destreza? Para ello, utilizaremos las destrezas de pensamiento. Seguramente que en algún examen, en algún ejercicio, en alguna pregunta, les has dicho a tus alumnos, compárame esto con esto otro, compárame la célula animal con la célula vegetal, compárame un balón de playa con un balón de fútbol. Seguramente también, yo por lo menos así me pasa, nos hemos dado cuenta de que en muchos de los casos los alumnos lo que hacen es describirte todas las características de una de las dos cuestiones a comparar y describirte las de la otra y dejártelo a tu criterio, ¿no? Ahí tienes las características, ya ves tú las diferencias. Pero es que alguna vez les hemos enseñado cómo hacerlo de forma adecuada, les hemos enseñado a comparar y contrastar. Vamos a recordar, porque estaba en los contenidos del principio del bloque inicial, que es una destreza de pensamiento. Una destreza de pensamiento precisamente es realizar un tipo de pensamiento de forma cuidadosa, con habilidad. Hay dos maneras de aprender a pensar con destreza. Algunas las hemos venido utilizando en nuestros centros, es decir, con cursos independientes, con programas independientes para enseñar a pensar a los niños, en el que se establece una formación, unos talleres o unas clases extraordinarias fuera del currículum y de la educación formal. Hay otra manera que sería integrando en la enseñanza eh, de los contenidos curriculares la enseñanza a la vez de enseñar a pensar, ¿no? Esto es a lo que llamamos infusión. Hablamos de infusión cuando los contenidos curriculares integran el enseñar a pensar o cuando enseñamos a pensar con contenidos curriculares. ¿Cómo podemos hacer que nuestros alumnos sean buenos pensadores a la vez que mejoren ese aprendizaje de los contenidos? Pues hoy lo vamos a hacer con una de las destrezas de pensamiento, que hay muchas, y además en función del tipo de pensamiento que vayamos a utilizar, hay muchas. Hoy lo vamos a hacer con comparar y contrastar. Pero antes de empezar a hacer una destreza de pensamiento, sea cual sea, porque a lo largo de este curso utilizaremos alguna otra, tenemos que tener claro primero qué objetivo curricular vamos a trabajar, es decir, qué parte del currículo lo vamos a hacer a través de esta destreza. Ahora mismo con los estándares de aprendizaje encontraremos que muchos se ajustan perfectamente a la utilización de una destreza para trabajar esos contenidos. Y luego también el objetivo de la destreza, en este caso es comparar, pero puede haber una destreza para tomar decisiones, otra destreza para establecer la causa-efecto de determinadas cuestiones. Hay distintos tipos. Entonces, primero, antes de empezar, tener claro qué objetivos, qué estándares vamos a trabajar curriculares y luego qué destreza, cuál es el objetivo de la destreza que vamos a utilizar. Para trabajar en el pensamiento tenemos que tener en cuenta siempre una serie de cosas. Si nosotros queremos precisamente educar a nuestros alumnos y formarles para que se apoyen en una serie de pautas, en una serie de pasos que desarrollen en ellos esa habilidad para pensar de forma eficaz, hay que estimular ese pensamiento, hay que conseguir que sean conscientes de lo que piensan, porque muchas veces también nos encontramos con que si les decimos que qué están pensando sobre algo, les despistamos completamente, no saben casi ni qué contestarnos y a veces te dicen que no están pensando nada, ¿no? ¿Con qué herramientas contamos para ello? Pues
una primera herramienta es generar secuencias, es decir, establecer muy pautado qué es lo que vamos a hacer, explicitar la secuencia de pasos que vamos a seguir para cada una de las destrezas. En este caso, pues tendríamos, vamos a comparar y contrastar, pues habrá un paso 1, luego un paso 2, 3, 4, de manera que fijen, al hacerlo repetidamente, vayan fijando esos pasos y lo lleguen a hacer luego de manera natural. Por otra parte, tenemos que dominar una serie de lenguajes que se tienen que hacer familiares, tanto para ellos como para nosotros primero, previamente para nosotros. Por ejemplo, palabras como metacognición, como mapa de pensamiento, organizador gráfico, tenemos que saber a qué nos referimos. Cuando hablamos de metacognición, lo hemos visto también, es la capacidad de las personas para reflexionar sobre su propio pensamiento. Es decir, yo pienso sobre el pensamiento que yo he utilizado o la forma que yo tengo de aprender. Fija muy bien el aprendizaje si todos los contenidos se cierran con un proceso de metacognición. Por otra parte, para las destrezas del pensamiento contamos con el mapa de pensamiento. El mapa de pensamiento no es más que una lista de preguntas guía que haremos siempre que utilicemos esa destreza con los alumnos. Siempre haremos esas mismas preguntas, esos mismos pasos, de manera que, como os decía antes, puedan interiorizarlos al utilizarlos habitualmente y luego que salga de manera natural. También vamos a necesitar un organizador gráfico, porque toda la cultura de pensamiento se basa en conseguir hacer visible el pensamiento de los alumnos y el pensamiento del que está utilizándola, ¿no? Por una parte, lo hacemos visible cuando escribimos de una manera ordenada y organizada en ese organizador en papel todo aquello que vamos pensando al respecto. Después lo hacemos visible cuando lo comunicamos a nuestros compañeros, lo hacemos visible, el profesor va haciéndolo visible en un organizador gráfico grande o en un esquema en la pizarra donde va escribiendo lo que los alumnos aportan, y cuantas más veces lo explicitemos, más profunda será el efecto y el aprendizaje que se produzca. Entonces necesitaremos un organizador gráfico de tal manera que siempre que hagamos un tipo de destreza, visualicen los alumnos en qué zonas van a estar colocadas cada una de esas partes, cada una de esas preguntas guía que están en el mapa de pensamiento. Vamos a verlo luego en la práctica y lo vamos a ver mucho mejor. Por otra parte, tenemos que crear productos, es decir, crear experiencias, hacer experiencias en las que, como os decía, se haga visible ese aprendizaje. Tenemos que generar un panel grande donde vayamos haciendo visible lo que hemos ido pensando, donde vayamos haciendo visible lo que vamos compartiendo, lo que pensamos nosotros y lo que piensan nuestros compañeros, etc. Muy importante también es este cuarto punto, que es protocolizar los ritmos. Es decir, cuando nosotros estamos trabajando el pensamiento, tenemos que crear un estado de alerta en el aprendizaje, es decir, tenemos que controlar muy bien los tiempos para que no haya posibilidad de desconectar, tener al alumno concentrado en aquello que queremos que piense, y para ello le tenemos que dar tiempos muy concretos. Finalmente, tenemos que hacer explícitos todo el proceso, todo lo que os estoy diciendo, el mapa de pensamiento. En el fondo, lo que van a contribuir, el organizador gráfico, el ponerlo en la pizarra grande, lo que van a contribuir es precisamente a explicitar el proceso y a dar la oportunidad de que los alumnos cuenten lo que ellos están pensando. Le tenemos que dar mucho protagonismo a este punto. Para finalizar, en resumen, en realidad todo ello, todo lo que os estoy diciendo, se concluye con hacer visible, visualizar ese pensamiento. Realizarlo, ¿para qué? Para que quede en nuestra memoria visual, para que seamos conscientes de lo que hemos pensado, el orden en el que lo hemos pensado, para que seamos conscientes de para qué nos ha servido. Todo esto lo veréis mejor cuando hagamos la práctica sobre ello. Aquí tenéis, bueno, esto os lo dejo en los materiales, las técnicas para hacer una lección de infusión. Recuerdo que una lección de infusión es aquella en la que trabajamos, enseñamos a pensar con contenidos curriculares. Por una parte, necesitaríamos hacer explícito lo que hace que el pensamiento se realice con destreza.
Y ahí tenemos una serie de datos y de ejemplos que, que van a contribuir a hacer explícito esa destreza, ¿no? Entonces, por ejemplo, poner siempre ejemplos familiares, animar a identificar las preguntas importantes, hacer visible la estrategia, siempre en la pizarra, en la pared, en el aula, hacerlo muy visible, hacer preguntas abiertas que permitan que los alumnos no encuentren no estén buscando el dar una solución, es lo que normalmente ellos están más acostumbrados a preguntas cerradas y al principio les va a costar. El dejar preguntas abiertas, el admitir eh, cualquier respuesta, podemos luego dirigir a nosotros, pero necesitamos que pierdan el miedo al error y para ello tenemos que llevar a nuestro terreno cualquier respuesta que den, en la línea que la den. Tenemos que dar tiempo para pensar solos, primero, y para compartir ese pensamiento. Repetir en voz alta lo que los alumnos dicen. Bueno, ahí tenéis cómo involucrar a los alumnos en la realización y cómo podemos animar finalmente a los alumnos a que piensen sobre su propio pensamiento. Aquí tendríamos un poco los distintos tipos de pensamiento que podemos utilizar con distintas destrezas. Es para que situéis dónde estaría comparar y contrastar. Por una parte tenemos destrezas para generar ideas o para sintetizarlas. Tenemos otro tipo de destrezas para clarificar ideas y analizarlas. Otra para evaluar la razonabilidad de las ideas, para evaluarlas. Y luego una serie de destrezas para tareas complejas de pensamiento como pueden ser toma de decisiones y resolución de problemas. Como veis, comparar y contrastar estaría en clarificar ideas y analizarlas. Si os fijáis, además, están muy relacionadas estas acciones con los niveles cognitivos que se reflejan en la taxonomía de Bloom, que nos acompaña en todo este curso, ¿no? Aquí podremos encontrar cómo trabajar también algunos de esos niveles. Esto es lo mismo. Y ahora necesito saber por dónde empezar, por dónde tengo que empezar. Si yo quiero trabajar os recuerdo que teníamos que ver primero los objetivos curriculares y el objetivo de la destreza. También necesito buscar material para poner a mis alumnos a pensar. ¿Con qué material les pongo a pensar? Yo les tengo que dar un material y ellos tienen que extraer el mapa de pensamiento. La primera vez y la segunda no, les vamos dirigiendo, pero luego ellos tienen que ir realizando la destreza por su cuenta. Y luego, ¿con qué preguntas les puedo ir dando pistas? Pero no solamente al principio, sino a lo largo de todo el proceso que dure la destreza. Habrá momentos en que yo tengo que tener preguntas para ir ayudándoles a pensar. Cuanto menos práctica tienen en ese terreno, pues más necesitan ayuda. A medida que van teniendo práctica, os sorprenderá el resultado, ¿no? ¿Qué tipo de preguntas? Pues cuando un alumno le decimos, pues, ¿qué habéis pensado? Y lo van poniendo en común, pues le podemos decir, pues, qué posibilidades puede generar combinando lo que han dicho otros compañeros, qué información necesitarías, en qué categoría lo agruparías, hay otras posibilidades que no haya dicho ninguno de tus compañeros. Son preguntas, bueno, aquí hay algunos ejemplos. ¿Qué es lo que te hace decir eso? ¿Por qué lo dices? Cuando vemos que alguna respuesta es un poco fuera de lugar, pues le podemos decir, pues, ¿qué te hace decir eso? ¿Podrías ponerme un ejemplo? O ¿en qué te apoyas para darme esta respuesta? En fin, estas son una serie de preguntas, como hay otras muchas, pero al principio nos vamos a dejar llevar por las que nosotros hacemos también habitualmente. Nosotros también trabajamos así en el aula, solo que no lo hacemos de forma organizada y sistemática, pero os aseguro que es muy sencillo de llevar a la práctica con un poco vamos a aprender juntos con ellos también.